Valeria es una mujer de 54 años que cada vez que le decían tómate una foto, se llevaba las manos a la boca para ocultar su sonrisa. Era una actitud aprendida durante décadas. Tenía manchas de tetraciclina. Había consumido cuando era niña este antibiótico y había degenerado el color de sus dientes, el color natural de sus dientes. No le gustaba hablar. Usaba monosílabos, sí, ya, no, para ocultar su sonrisa. Valeria llega a la consulta y pide cambiar su sonrisa porque su hija se va a casar. No quería malograrle la fotografía. Y la magia llegó. Pocos días, poco tiempo, 2 o 3 sesiones y fue arte y ciencia para construir carillas, 8 carillas que cambiaron su sonrisa. Llegó el día del matrimonio y Valeria, en un momento insospechado, se acercó a un espejo y ensayaba su sonrisa múltiples veces. Su hija la vio desde lejos. Se acercó a ella y le dijo: mamá, gracias por disfrutar de mi matrimonio. Nunca te vi tan feliz. Valeria dijo: estoy feliz por ti, hija. Dentro de ella recordaba sus dientes de antes y valoraba mucho la sonrisa de hoy. El costo de la sonrisa. Las carillas dentales es el tema de hoy. Ustedes están en Enjuiciando a la Muela. Las carillas dentales, el costo de la sonrisa, es el tema de hoy. Y para desarrollar este importante tema, vinculado a la salud pública, está con nosotros un connotado especialista. Él es graduado en la Universidad Peruana de Cayetano Heredia, miembro de la Asociación Peruana de Odontología Restauradora de Biomateriales, especialista, maestro y docente universitario a nivel de posgrado en el área de rehabilitación hace más de 2 décadas. Está con nosotros el doctor Ronnie Hidalgo Lostaunao. Doctor Hidalgo, muchas gracias por venir a Enjuiciando a la Muela. Muchas gracias, Martín. Gracias por la invitación. Estoy con mucho gusto aquí para compartir con todos ustedes. Espectacular, Ronnie. Mira, permíteme que el público te conozca un poquito primero. Bien. Bien. Desde el lado profesional. Elegiste la carrera de odontología. Estudiaste en la UPC, H. Sí. Nuestra alma mater. Es cierto. ¿Hace cuántos años te graduaste, Ronnie? ¿Y por qué elegiste la carrera de odontología? A ver, me he graduado casi hace 30 años. Salí de la universidad del año 96 y oficialmente me titulé el año 98. Bien, entonces escogí la odontología porque era una carrera independiente. Siempre pensé que tenía una misión para con la sociedad, para con las personas, para con la salud. Mi papá era médico, entonces siempre vi su vocación para servir a los demás, pero también vi el lado complicado de la medicina, el que no estaba en casa, el mucho trabajo, el mucho cansancio. Vi el sacrificio que implica la medicina y pensé en algo bastante cercano a la medicina, pero que pueda dar la misma contribución, pero entre comillas, con un poquito menos de sacrificio. Ajá. Entonces, así fue que me decidí por la odontología. Genial, Ronnie. ¿Y por qué elegiste el área de rehabilitación? Porque siempre me ha gustado el arte. Mi papá le encantaba dibujar. Me acuerdo desde el colegio que me ayudaba a dibujar en mi cuaderno. Tengo 2 hermanos arquitectos, una hermana ingeniera. Creo que muchos tocan instrumentos musicales. Todos tenemos un afán artístico en la familia. Entonces siempre vi que la odontología también tenía ese toque artístico que me hizo pensar, mira, acá puedo combinar mi vocación por el servicio con además del arte, y fue por eso que me decidí. Ajá, por ese lado. ¿Y la docencia, Ronnie, cómo llega a tu vida? Y bueno, la has ejercido siempre en el posgrado. La docencia es un mundo muy especial. Yo me gustaba enseñarle a mis sobrinos, y en eso una vecina un día me vio enseñando cuando yo estaba en secundaria y me dijo: ¿por qué no les enseñas a mis hijitos?
Entonces, estando yo en secundaria, ya daba clases a niños de primaria. Entonces, ahí hacía mis cachuelitos, me ganaba una propina. Entonces, siempre tuve ese afán de enseñar. Después, cuando estaba en la universidad, me enseñaba a chicos de secundaria. Entonces, yo apenas terminé la universidad, lo primero que hice fue hacer un diplomado en educación, a ver si me gustaba. Me gustó mucho y después hice una maestría en educación primero. Ajá. Antes de la especialidad y antes de la maestría en rehabilitación, hice una maestría en educación. Ajá. Y me encantó. Entonces entré el año 2000 a enseñar a mi alma mater, a la Cayetano Heredia, en la cual solamente enseñé 3 años, pero me di cuenta que el alumno de pregrado no era mi objetivo, ¿no? Entonces salí por ahí unos años y volví a retomar el 2005, ya en otras universidades. Más de 21 años. Y ya en posgrado. Ya en posgrado, solo posgrado. Correcto. ¿Actualmente ejerces posgrado dónde? En la Universidad San Juan Bautista y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. UPC. Siempre en área de rehabilitación. Solo en rehabilitación. Bueno, estética está dentro de la rehabilitación también. Como en todas las especialidades, creo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, entremos entonces al tema de que nos trae hoy día. Bien. Hacía alusión en el intro del programa a Valeria, una paciente de 54 años, que volvió a sonreír después que le pusieron carillas. Ella incluso no le gustaba no solo conversar poco, sino miraba al suelo a veces y se tapaba la boca con la mano. ¿Qué son las carillas, Ronnie? ¿Y qué se diferencian de las coronas? ¿Qué son las carillas? Ya. Las carillas son unas láminas que van adheridas o van pegadas sobre los dientes. Vamos a imaginar que es como ponerse un delantal sobre la ropa. Yo voy a cocinar y me pongo un delantal, ¿no? Me cuelgo mi delantal. Eso vendría a ser una carilla, un delantal que me da un nuevo aspecto, una nueva forma, un nuevo color. A diferencia de una corona sería que yo me ponga todo un mameluco, que me ponga toda una ropa completa. Entonces, para un solo diente, una carilla es una lámina, y si es una corona, es algo que lo enfunda todo, como la funda de una almohada. Por eso comúnmente a las coronas se le dicen fundas. Correcto. Las carillas son simplemente como unas láminas que van adheridas o pegadas y mejoran la forma, el color, a veces también la posición, ¿no?, de los dientes. Correcto. Hacerse una carilla toma mucho dolor, se necesita un procedimiento muy invasivo. ¿Es fácil de hacerse? Y acá la respuesta correcta sería depende, ¿no? Depende del contexto. La gran mayoría de veces no son fastidiosas o dolorosas porque lógicamente muchos de esos procedimientos se tienen que hacer con anestesia, entonces no tendría por qué doler nada. Y también hay muchas carillas que se pueden hacer sin ni siquiera gastar o intervenir el diente, sino simplemente adherirlas. Entonces justamente son inclusive sin anestesia. Pero no todos los casos se pueden hacer de esa misma manera. Y en cuestión de tiempo también no son muy demorosas. Relativamente deberían demorar en realidad 2 citas o quizás 3 o quizás 1 inclusive. Pero otra vez eso depende del contexto y la coyuntura, depende de qué caso es el que uno está viendo. Por eso que lo más importante antes de hacer carillas es diagnosticar la situación clínica sobre la cual van a ser hechas las carillas. Correcto. ¿Cuánto tiempo duran las carillas? Si es bien, estamos entendiendo claramente que son fáciles de hacer, quizás toma más tiempo el diagnóstico que el mismo procedimiento, pero una vez pegadas las carillas, una vez adheridas las carillas, ¿cuánto tiempo duran en la boca y por qué razón son las que fallan? Acá tendremos que hacer una diferencia, porque hay carillas esencialmente de 2 tipos de materiales. Un material que es vidrioso, cristalino, que es la cerámica, y otro material que es plástico, relativamente brilloso, parecido al diente, pero finalmente es un polímero, es un plástico. Entonces tenemos carillas que son hechas de resina, que es un plástico, y carillas hechas de cerámica, que es un vidrio. Entonces, las primeras carillas en la historia de la odontología tienen alrededor de 60 o 70 años en boca pegadas. Así la gente puede decir, ¿cuánto dura pegada una carilla? Puede durar 70 años. Claro, pero tiene que estar bien hecha, bajo ciertas condiciones, en una boca que tiene un contexto que le permite un equilibrio y una salud de las encías y de los dientes correcta. Pero si esa boca no lo tiene, entonces cada vez la duración va a irse reduciendo. Entonces normalmente la literatura
para no dar un exceso de tiempo de vida de una carilla, lo normal que podría uno decir es que pudieran entre 12 y 20 años una carilla cerámica. En cambio, una carilla de resina es menos, porque la carilla de resina no cumple, para empezar, la misma resistencia que tiene el esmalte. Es cercano, pero no llega a tener su misma dureza del esmalte natural. Por ende, una carilla de resina puede ser más propensa a fracturarse y su tiempo de vida puede estar entre 5 y 15 años. Depende de quién la cuide y otra vez en qué contexto, de qué boca se ponga. Claro, y cuando hablas de ese contexto, te refieres esencialmente a que sea una boca saludable y que funcionalmente también sea estable, ¿no? Porque hay personas que quieren cambiarse la sonrisa con los dientes en mala posición, con una mordida completamente inestable, etcétera, ¿no? Eso. Mire, se sabe que el 25% de pacientes que vienen por hacerse carillas lo hacen por motivos emocionales. Porque quieren suplir algo en su vida, algún sentimiento que les haga sentir mejor. Como Valeria. Y eso no es una razón necesariamente para hacérselas. Uno, dos, y eso no implica un contexto adecuado para hacerlas. Otro 50% de pacientes que se hacen carillas son pacientes que tienen algo así como que se llama un trastorno obsesivo compulsivo, que es la dismorfia corporal, eso de que hay algo en mí que no me gusta y quiero mejorar, ¿no? Incompleto siempre. Lógico, cuando eso se hace compulsivo cada vez se vuelve peor y peor. Pero digamos, un buen porcentaje de pacientes que se hacen carillas tienen eso, ¿no? Pero tienen buenos dientes, tienen dientes muy bonitos y con un esmalte súper sano y que realmente uno duda realmente si lo merecen o no, ¿no? Y otro porcentaje de gente sí tiene mala coyuntura de toda la boca y quiere hacerse carillas, pero no debería hacerse carillas si es que la boca no está equilibrada y saludable. Correcto. Entonces, en ellos sí está indicado, pero primero hay que hacer que toda la boca antes esté equilibrada y saludable, antes idealmente de hacer las carillas. Hacerlo de la manera inversa puede traer resultados catastróficos muy rápido. Entonces se dice, ¿por qué se me despega la carilla? ¿Por qué se me rompe? Por esto, porque hay un desequilibrio en la boca que está siendo dejado para atrás porque no se nota. Y como la carilla se nota, se pretende creer que es lo primero que uno tiene que hacer. Claro, por eso las personas que buscan la carilla tienen que entender esta primera parte, este primer contexto, ¿no? Equilibrar todo el contexto para que puedan. Y el odontólogo, por otro lado, debe también distinguirse el paciente. No es un paciente que tiene este trastorno obsesivo, ¿no? Y sobre eso quería preguntarte, ¿cómo lidias ese tipo? En tu especialidad te va a ocurrir más de una vez. Porque es incluso involucra tratamiento psicológico. Claro, ¿no? Es difícil. Y de hecho, al inicio, mis primeros 10 años, digamos, yo no tenía la experiencia para saber qué cosa hacer. Pero bueno, los grandes maestros siempre nos han ayudado a entender esto, ¿no? Y la verdad de las cosas, lo primero que hay que hacer con el paciente es bajarlo de su nube. Bajarlo de la creencia de que es blanco, porque el blanco no existe en los dientes. O sea, no existe el blanco no existe. Los dientes no son blancos, nunca han sido blancos. Los podemos hacer blancos, pero nunca han sido blancos. Entonces, bajarlo de su nube, explicarles que existe la naturalidad, hacer un ensayo previo en su boca para ver hasta dónde se puede llegar y saber también que no tienen dismorfofobia, ¿no? Hay personas que son excesivamente exigentes por cosas que son ya absurdamente ridículas. Que este angulito, que esta curvita, que esto, y nunca están verdaderamente contentos con su tratamiento, ¿no? Eso los hace ser un paciente que ya definitivamente no solamente lidia con un tratamiento dental, sino que tiene que ser derivado a un psicólogo, un psiquiatra. Y realmente es un poco difícil conversar de esto con el paciente. Claro. Pero es la verdad. El paciente que lo escucha, lo único que tiene que hacer es sincerarse consigo mismo. Claro. Si realmente siente que lo necesita o realmente es algo que está obsesionado y realmente no lo necesita. La odontología tiene muchas cosas más conservadoras que ofrecer, al mismo tiempo hermosas, que una carilla. Correcto. Regresemos al tema de carillas ahora. Listo. Y tiene que ver con el desgaste. ¿Se desgasta mucho para poner carillas? Ya. Los dientes me refiero, ¿no? Y otra vez depende mucho del contexto. Mira, si es hablando del paciente, yo le digo, haz un ejercicio. Que alguien te tome una foto de perfil.
sonríete y que alguien te tome una foto de perfil. Una sonrisa amplia. Si los bordes de tus dientes quedan por dentro del límite seco de tu labio, donde la mujer se pinta el labio, se llama límite entre seco y húmedo, ¿no? El límite mucoepitelial. Si en ese sitio que tú te pintas, el paciente se ríe y el borde queda por dentro de ese límite, probablemente seas un caso que no necesite gastar tus dientes. Se puede hacer las carillas sin hacer ningún desgaste. Entonces, cuando tú te ríes, tu borde queda por fuera de ese límite, lo más probable es que yo tenga que hacer algún desgaste para pegarte ese enchape, esa lámina, esa carilla. Correcto. Entonces, hay casos que sí, hay casos que no. Por naturaleza, el peruano es biprotruso. En otras palabras, es picudo. Y al ser picudito, lo más probable es que el 90% de casos requieran algún tipo de preparación. Correcto. ¿Cuánto cuesta en dinero? Obviamente hay valores diferenciados por temas estrictamente administrativos o de negocio, etc. Pero ¿es muy costoso hacerse carillas? Mire, una carilla puede costar, es muy variado ya, pero puede costar, yo he llegado más o menos a ver o encuestar a alumnos míos en mis cursos, que inclusive hasta cobran más que yo, pero puede costar entre unos $300 y unos 3.000 soles. Cada carilla, cada una. Correcto. Depende qué odontólogo lo haga, qué material sea. Correcto. Cuando se hacen carillas y se desgastan dientes, lo mencionaste en Perú, contexto biprotruso, posiblemente requieran mucho desgaste, y tocan la pulpa, o rozan la pulpa, o se acercan a la pulpa. En otras palabras, los materiales para hacer carillas frente al desgaste son tóxicos para la pulpa. La pulpa es el corazón del diente, es el tejido que le da sensibilidad y vitalidad a un diente. ¿Es peligroso para la pulpa dental? Y realmente no. Los materiales con los que se pegan las carillas ya han sido probados hace más de 70, 80 años en la odontología, que no causan estos problemas. Lo que no se debería hacer lógico, o lo que se debería evitar al preparar una carilla, es justamente llegar a una dentina o una dentina profunda, ¿no? Se sabe que una carilla reduce su longevidad en un 30% solamente por el hecho de haber expuesto la dentina. O sea, el esmalte es lo que vemos, es la parte brillosa, transparente del diente. Y la dentina es la parte sensible, que se ve siempre media amarilla o media rosada. Si cuando te preparan o tallan el diente por una carilla y llegaron a la dentina, te aseguro que esa carilla se va a despegar o se va a romper más rápido de lo que el dentista y el paciente creen, porque la dentina es un sustrato húmedo. Nuestro corazón siempre late y adentro de nuestro diente está la pulpa, bota un líquido cada vez que nuestro corazón late. Si tú pones un pegamento dentro de un líquido, eventualmente el pegamento se va a despegar. Entonces nunca conviene que tú te sometas a una preparación de un diente y expongan tu dentina o llega a la pulpa. Si es necesario a veces hacer ortodoncia para corregir la posición de los dientes y luego hacer la carilla, sería más conveniente para el paciente. Cuán importante que el paciente entienda ese contexto que hemos conversado, que haya una estabilidad en la mordida. Incluso someterse a ortodoncia implica más tiempo previo a la carilla, ¿no? Es cierto, ¿sí? Pero el beneficio va a ser mucho mayor a largo plazo. Claro. Y a veces el paciente que quiere someterse a carillas quiere cambiar la posición de sus dientes, por eso quiere carillas. La inmediatez. Así es. Y la carilla tiene indicaciones. O sea, yo puedo hacer ligeros cambios en modificaciones de posición, pero no cambios severos, cambios moderados. Es mejor hacer alineadores, es mejor hacer ortodoncia. O sea, uno tiene que pasar por un diagnóstico conveniente antes de cada caso. Claro. ¿Cuántos pacientes se te habrán acercado atendidos en otros centros preocupados por dolor después de las carillas, por fracaso de carillas? Pasa. Arrepintiéndose qué le hicieron. Encías inflamadas. Justo hace poco veía el video de Bad Bunny. No sé, él salió diciendo, nunca se hagan las carillas, nunca se hagan los dientes. Es lo peor que me he hecho en mi vida. ¿No lo has visto? No. Bueno, se lo recomiendo para que lo vean. Mira tú. Probablemente no estaba indicado en su caso hacerlo, claro, por su tipo de mordida. A propósito de Bad Bunny, los personajes de la farándula, artistas, etc., se someten mucho a tratamientos estéticos, obviamente por la profesión o su dedicación o su oficio. Es
el blanco, es el tamaño, es la forma. ¿Qué es lo que generalmente buscan los pacientes en las carillas? ¿O buscan, qué es lo que está buscando hoy el artista? He tenido mucha oportunidad de atender a algunas modelos, algunas pacientes que salen en la televisión, pero también mucha gente que no necesariamente está en la farándula, o sea, por ejemplo, médicos, jefes de servicios, etcétera, políticos. Y la gran mayoría de personas busca un blanco que no regresione, que siempre esté blanco, que nunca cambie de color. Entonces, el diente por naturaleza va a cambiar de color, porque envejecemos. ¿Y las carillas también cambian de color? De nuestro cabello, de nuestra piel, claro. Pero las carillas no cambian de color. Las de cerámica per se no cambian de color porque son de vidrio. Imagínate la taza de tu abuela. Todo el mundo toma café ahí decenas de años y la taza sigue siendo del mismo color. Igual son las carillas de cerámica. Esa es la ventaja. La de resina cambia de color probablemente los primeros años, los 5 primeros años no. Si tú tienes una buena técnica de higiene, una buena técnica de cepillado, no deberían cambiar de color. Si están bien hechas, una carilla de resina, los primeros 5 o 7 años tampoco cambia de color. Luego van a absorber ligeramente humedad y van a envejecer junto con tu diente. Van a ir cambiando de color junto con tu diente. Digamos, la resina es mucho más mimética en el sentido de que envejece contigo. En cambio, la cerámica va a ser eternamente blanca. Si tú quieres aparentar tu sonrisa de los 30, de los 40 hasta los 70, probablemente la calidad cerámica sea lo que estás buscando. Claro. Aunque siempre es bueno enfatizar que cada individuo necesita una recomendación, obviamente, del especialista, ¿no? Que es el que va hay que conjugar expectativas del paciente, a dónde quiere llegar y si es posible, si yo lo puedo llevar hacia eso. A mí me gusta mostrarles una ficha estética que yo tengo, la aprendí con mi maestro Didier Dietsch, y tú sabes, yo me fui a estudiar a Suiza unas cuantas veces y él tiene una ficha que le da a los pacientes y le hace ver qué tipo de forma quiere, qué tipo de color, qué tipo de contorno, qué tipo de textura. Entonces, si el paciente ve eso, ya sabe direccionarte hacia dónde él quiere ir. Entonces, yo lo puedo llevar hacia eso. Porque lo peor de todo con esta parte estética son el no cumplir la expectativa del paciente. Porque dos personas telepáticamente todavía no existen. Todavía no se puede yo saber qué cosa piensas. O sea, si tú me lo dices objetivamente, yo te puedo llevar objetivamente. Claro. Entonces, yo también cuando hago los cursos trato de enseñar de que el alumno siga un plan que todos podamos ver, que el paciente pueda ver, que el técnico pueda ver y que tú puedas ver. Así nos comunicamos con objetividad y llegamos al objetivo que el paciente busca. Correcto. Para ir cerrando este tema de carillas, para un contexto general, para el público en general, porque después vamos a entrar a una segunda parte que es para los cirujanos dentistas, con temas más precisos para ellos. Este tiempo de vida de las carillas, ¿se alteran por café, por tabaco o se mantienen tal cual? Claramente dijiste la cerámica, el vidrio, que no se va a alterar, ¿ni por eso se altera? Realmente se podría alterar en los márgenes, en los contornos y con el consumo excesivo. Definitivamente el café o el vino en la misma superficie de la carilla no va a hacer nada. Pero en los márgenes de la carilla, en donde está pegada la carilla, puede evidenciarse un deterioro del cemento, porque finalmente el cemento con el que se pega la carilla es una resina. La resina tiene una cualidad de captar humedad, higroscopía se llama. Entonces, cuando capta la humedad de un consumo excesivo de un pigmento orgánico, es cuando se mancha. ¿Pero qué se ha estudiado? Que uno puede tomar 2 tazas de café al día y eso no debería influenciar en la forma o en el color que se aprecia en tus dientes. O 2 tazas de vino, 2 tazas de café. O 2 copas de vino, perdón. Si tú tomas más de eso, lógicamente el riesgo va a aumentar. Claro. Ahora, si tú tienes carillas arriba y no tienes carillas abajo, eventualmente los dientes de abajo se van a oscurecer y los de arriba no, y no te va a gustar ver ese contraste. Entonces vas a tener que optar también por hacerte carillas abajo o vivir constantemente en los otros dientes donde no te has hecho carillas, constantemente con blanqueamientos dentales. Imagínate, yo pienso que a propósito de lo que dices, los eslogan para evitar accidentes de tránsito podrían ser: no topes más de una copa de vino porque se van a manchar tus dientes. Para entrar a una segunda parte, vamos a dar agradecimiento a los auspiciadores de este programa. Está Dental Shop, Coltene, Micromega, Asyami y la producción especial de BPI Media.
con Ronnie Hidalgo. ¿Qué prefiere, carillas de resina o de cerámica? Prefiero carillas de resina cuando el paciente es más joven y de cerámica cuando el paciente busca algo, un plus, y es un poquito más grande. ¿Y cuál dura más? Las de cerámica, sin duda. ¿Y cuál es más amigable para el bolsillo? Las de resina, porque no implican un trabajo técnico. ¿Cuál se mancha más rápido? Y se manchan más las de resina, pero si el paciente tiene un buen protocolo de higiene y un buen mantenimiento todos los años, duran bastante bien. O sea, la que requiere más retoque es la de resina. La que requiere mantenimiento es más la de resina. ¿Y cuál se hace más rápido? Se hacen más rápido las de resina si es que el odontólogo tiene la habilidad para hacerlas, pero también las de cerámica se hacen rápido. ¿Y si quiere algo como más natural, que no se vea fake? Realmente la naturalidad se puede conseguir con los dos. Con la cerámica se puede conseguir una naturalidad extrema, tanto que nadie puede darse cuenta que tienes carillas. Y con la resina también depende mucho de la habilidad del operador. ¿Y cuál prefiere hacer, de resina o de cerámica? Con la de resina yo me divierto más porque es un acto artístico. Agarro un pincel y la pongo a hacer un cuadro muy personal. ¿Cuál es la que más recomienda? Yo recomiendo a los pacientes más jóvenes resina y a los pacientes más grandes cerámica. ¿Usted sería carillas? Yo tengo carillas. Y para cerrar, ¿qué le diría a alguien que quisiera hacerse carillas? Que siempre pase por un diagnóstico, que tenga una evaluación, que probablemente pueda hacer una evaluación ortodóntica, una evaluación de blanqueamiento, una evaluación de encías. La estética de la sonrisa no se basa solo en los dientes, es una relación entre dientes, encías y labios. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. A ti. Bien, nuevamente estamos contigo, estamos con ustedes, con el doctor Ronnie Hidalgo. Ronnie, para entrar a esta segunda parte del programa, quisiéramos conocerte ahora de manera personal. Nos has contado en la primera parte sobre tu aspecto profesional, tu trayectoria profesional. ¿Te gusta el arte?, mencionabas en ese momento. ¿Qué actividades artísticas desarrollas hoy, Ronnie, y qué desarrollabas antes? Porque ahora debe haber menos tiempo que antes. Uy, yo empezaría con el antes. Bueno, yo tuve la suerte de tener medio día de la semana libre cuando estaba en pregrado, porque Cayetano sabes que es todo el día estudiar. Entonces, medio día de semana libre, regresando de Cayetano me bajaba en el Museo de Arte y primero me encantó el cine y me quedaba toda la tarde mirando maratones de películas hasta que se me ¿Solo? Solo. Hasta que se me ocurrió meterme a estudiar pintura. Entonces estudié un poco de dibujo, estudié un poco de acuarela y después con los años, inclusive en la universidad, obtuve media beca 3 años seguidos porque gané el concurso de los Juegos Florales. O sea, mis cuadros... ¿De la universidad? De la universidad, entonces pagaba menos en la universidad porque era el artista, ¿no? Y bueno, luego cuando salí de la universidad, lógico, me ha gustado seguir pintando en acuarela. De hecho, no es el tiempo que yo quisiera, pero todavía lo seguimos haciendo. Todavía lo sigues. Sí, ahora sí. hay concursos en el colegio odontológico. Sí, alguna vez quedé, 2 veces quedé segundo, pero ya no me he vuelto a presentar. Ajá. Sí. Bueno, después de pintura, ¿hay alguna otra actividad artística que hagas? Y bueno, no propiamente que yo ejerza un arte, pero me gusta la apreciación de la música, el teatro, ¿Y la en literatura. música, alguna preferencia musical? Y bueno, soy muy musical, me gustan realmente todos los tipos de música, no. ¿Y en tu consulta dental escuchas música de tu preferencia o haces más un entorno para el paciente? No, hace años hacía un entorno para el paciente, pero pensé que el que estaba 10 horas ahí era uno. Y realmente la música debe ser para la relajación y la comodidad de uno. El paciente eventualmente viene 1 hora, 2, se adapta a mi música, se adapta a mis gustos. Hasta algunos pacientes me han escuchado cantar y me dicen, doctor, siga cantando. Me dicen. Entonces, pero yo tengo una carpeta de creo que más de 1000 canciones que la he compartido a muchos colegas de varias partes del mundo. Ajá. Y supongo que ellos las ponen en su consultorio también. Es una carpeta de Spotify, si quieren se las comparto, pero son las músicas que siempre escucho. Que escuchas. Ajá. Bueno, fútbol es un deporte. ¿Hay deporte en tu vida hoy? No tanto, eventualmente ping-pong. ¿Sí? Sí, salgo a correr, bicicleta o ciclismo, ya hace varios años. Pero permíteme ser confidente, hace muchos años jugábamos en un equipo de fulbito, en consultorio, hemos participado en el colegio odontológico. Sí, de hecho yo me pude haber dedicado al fútbol. Yo eso te iba a preguntar porque yo recuerdo claramente que contabas
que estabas incluso en liga y estabas a punto de saltar a la vida profesional. Yo justo cuando ingresé a la universidad, el Centro Iqueño me convocó para jugar en segunda división del Unión Guaral. Ajá. Jugué ahí creo que 2 partidos. Creo que eras 3. armador, ¿verdad? Sí. Pero de hecho es un deporte de mucho contacto. Ajá. Y realmente al fútbol yo siempre lo he visto como un juego. Correcto. Entonces en ese juego uno tiene que divertirse. Así es. Y esa diversión no tiene que implicar lesiones. En cambio el fútbol profesional es así. El fútbol profesional es una pequeña guerra en el campo de batalla, ¿no? En muchos sentidos que, bueno, ahorita no tiene mucho que decirse, pero es un deporte que me apasiona, me gusta muchísimo el fútbol, pero definitivamente hace tiempo que ya no lo practico. Correcto, Ronnie. Bueno, vamos a regresar al tema. ¿Ya? Carillas dentales. ¿Hay alguna contraindicación para hacerse carillas dentales? Yo creo que la contraindicación debería ser: si tu diente está sano, no te hagas. Si tu diente está completamente sano, preferiblemente no te hagas. ¿Por qué? Porque perfectamente te puedes hacer un recontorneo de encías. Correcto. Y tus dientes entrar en proporción. Porque perfectamente te puedes hacer una ortodoncia y posicionarlo adecuadamente. Y perfectamente te puedes hacer un blanqueamiento. O una resina. O resinas. Y en todo caso hacer una pequeña resina. Hacer una pequeña restauración y no necesariamente enchapar con ese delantal que hablábamos, que es una carilla, ¿no? Correcto. Ahora, hay diferentes materiales. En la primera parte mencionabas 2 grandes grupos. ¿Podrías tú seleccionar un material que sea el de primer orden? ¿O es que cada diente necesita, o cada contexto, como lo mencionabas, cada paciente necesita una indicación especial? Yo creo que porcelana, feldespática, etc. Sí, yo creo que debería contextualizarse, porque mira, la boca no tiene las mismas bacterias toda su vida. Tú tienes en tu piel bacterias distintas toda tu vida. Y en los orificios de tu cuerpo, incluido la boca, distintas bacterias toda tu vida. Porque yo tendría que poner el mismo material para distintas épocas de tu vida. No tendría ningún sentido. Entonces, lo que tiene sentido es que yo escoja el material menos invasivo y más conservador primero. Correcto. Es decir, que si yo optaría por decir cuál es el mejor material para hacer una carilla conservadoramente, una resina, sin duda. Correcto. Pero si tú me dices... Perdón, ¿una resina a mano alzada o una resina de laboratorio? Hay un punto importante. Porque aún así exista la odontología digital, hoy en día ni antes, no sé si después, pero creo que no, Ajá. se va a lograr la belleza que la mano humana puede lograr. No se puede. Tú puedes imprimir la mejor proporción, todo, pero igualmente tiene que pasar por alguien que le ponga el borde opalescente, porque eso no lo hace una computadora. No le va a hacer la microtextura, eso no lo hace una computadora. Podrás imitarlo, pero igual tiene que pasar por una mano humana para que lo glasee y lo retoque. Claro. Entonces, y la visión general también de eso que estás retocando, ¿no? Te alejas, miras el contexto y regresas otra vez. Y lo personalizas. Una persona un poquito más de sombra, un poquito... Entonces, esa personalización todavía una computadora, una inteligencia artificial o una máquina no lo puede hacer. Y de verdad que lo dudo que lo pueda hacer en un futuro. Correcto. Entonces, si tú me estás preguntando acerca si hay algún material, por ejemplo, esa resina es de mano alzada, y hasta clarísimo que a mano alzada es mucho mejor. Claro. 2, ese pequeño desgaste que haces, ¿cuál sería el material apropiado para ese pequeño desgaste? Una vez que uno ya ha intervenido el diente, correcto, lo mejor es darle la misma fortaleza o superior. Y la resina todavía no tiene esa fortaleza, a menos que el paciente esté dispuesto a retocársela constantemente. Entonces, si ya tú interveniste el diente con un desgaste, lo mejor es que le pongas un material que tenga el mismo grado de resistencia o mayor, y en ese caso sería una cerámica. Correcto. La cerámica que se acerca más a la resistencia mecánica del esmalte sería una cerámica feldespática. Sin embargo, la cerámica feldespática es muy difícil de hacer para el técnico dental y es mucho más costosa. Yo diría que ya no hay técnicos dentales que hacen con cerámica feldespática. Sin embargo, son las carillas más hermosas que hay. Hay otras que pueden duplicar la resistencia del esmalte. Digamos, el esmalte está entre 80 y 120 megapascales. Una cerámica feldespática por ahí, pero una cerámica de disilicato de litio va entre 200 y 500. Entonces, hoy en día la tendencia en el mundo es hacer carillas
que sean de disilicato de litio. Porque también son estéticas, ¿no? Son muy estéticas, sobre todo si pasan por un retoque manual. Correcto. Por un maquillaje, una pequeña estratificación manual, es donde se acaba de dar el plus de la estética, que el disilicato en sí no lo tiene, porque sale monotono, monocromática. Perfecto. ¿No? Entonces depende que es a donde quiera llegar el paciente. Si el paciente tiene la expectativa de algo monocromático, perfectamente va bien un disilicato monocromático fresado o inclusive una de circonio translúcida. Pero si el paciente tiene una expectativa de algo más personalizado, ambas podrían ser maquilladas o hacer el plus con la caría feldespática. Perfecto. Hiciste una interesante analogía sobre el corazón que late, bombea sangre y no hay por qué dañar esa segunda capa del diente que es la dentina, cuidando ese corazón. En ese sentido, ¿cuál es el protocolo correcto para cuidar durante el trabajo invasivo de una carilla? No siempre es invasivo, ya lo tenemos claro, pero cuando es invasivo y está ya rozando la dentina, no tocándola, porque comentaste claramente, cuando toca dentina ya no va a carilla. Baja la longevidad. Baja la longevidad. En todo caso, cuando ya empiezas a tocar la dentina, ¿cuál es el protocolo claro para no dañar ese corazón, no dañar la pulpa dental? Bueno, de hecho, toda preparación debe ser hecha con abundante irrigación. Comúnmente, no sé por qué el colega no sabe, pero debe haber entre 40 y 50 mililitros de agua por minuto. O sea, uno debe probar su pieza de alta como una taza y pisar por un minuto y ver que botas de 40 a 50 mililitros. Porque si tú no estás botando eso, estás calentando tu pulpa más de lo que debe. Y ese diente puede tener una pulpitis postoperatoria solamente por un fresado con poca cantidad de agua. ¿Ya? Entonces, empezando por ahí. Fresas adecuadas. Y lo importante es que una vez que tú ya expusiste la dentina, hoy por hoy... Perdona ahí. ¿Fresas adecuadas a qué te refieres? ¿Tamaño de grano? Claro. ¿Nuevas? Claro. Nuevas, que tengan no más de 5, ya máximo 7 usos. Eso. Correcto. Porque si no, ya es acero rozando el diente y tú quieres que sea diamante tocando el diente y no acero. Ajá. Pero te corté, estabas hablando de los protocolos para el cuidado. Entonces, una vez que la dentina está expuesta, lo ideal hoy por hoy que la ciencia asume como la verdad, por lo menos hasta ahora, más adecuada, es que la dentina debe ser sellada. Entonces, si tú inmediatamente has preparado la carilla o la corona y has puesto bastante dentina, lo que debes agarrar es un sistema adhesivo y sellar toda tu dentina, lo que se llama el sellado inmediato de la dentina. ¿Ya? El sellado lógicamente debe ser con adhesivo o con una capa hidrófuga encima, curarlo, reactivar tus márgenes de la preparación, inhibir esa capa de oxígeno que queda y tomar la impresión. Entonces, el día de la cementación de la carilla, tu dentina ya está sellada. Así tú le pongas un grabado ácido total, la dentina ya no va a sufrir. Correcto. Así tú te equivoques en 5 segundos en poner, o lavaste muy poco tiempo, o no fotocuraste el adhesivo no fotocurado ya no va a penetrar, porque la dentina ya está sellada. Perfecto. Al contrario, el día de tu cementación vas a tener doble capa de adhesivo, lo que los ingleses llamaban el double bonding. El double bonding hace que cualquier protocolo adhesivo sea mucho más fuerte, pero mucho, puede ser inclusive más del doble de fuerza. A que tú quieras el mismo día con la dentina expuesta, grabar, poner adhesivo, cementar, y no fotocuras el adhesivo peor, ¿no? Así uses la marca de adhesivo que uses. Corres el riesgo a sensibilidad postoperatoria, corres el riesgo más fácil a despegamiento y se va a pegar menos fuerte a que si tú hicieras ese primer sellado el día que expones la dentina. Perfecto. ¿Cuál es en tu experiencia, cuáles son los errores más comunes que cometen quienes trabajan las carillas en forma, tamaño y color? ¿Cuál es el error más frecuente que se produce? En forma, tamaño y color, yo veo que no se basa en un principio que debe ser esencial, ¿no? El principio de la curva de la sonrisa. O sea, no hay esa relación entre el labio inferior y los dientes. Te puedes ver a veces carillas muy bonitas, pero el labio recto. Entonces dices, qué raro, ¿cómo veo una curva en los dientes así y el labio de abajo lo veo recto? O lo contrario, el labio es curvo y los dientes son rectos. Entonces no hay relación. Ese que no hace match. El ojo humano está intrínsecamente diseñado para ver armonía. Si no vemos los troncos de los árboles
paralelos, algo nos parece raro. Sí, si no vemos el techo paralelo al piso, algo nos parece raro. Si tú ves unos dientes planos y una curva de los labios así, ay, algo te parece raro. Entonces, la primera gran cosa que yo veo de error en la estética del sector anterior es que no siguen ese debe ser el primer principio de la estética. Seguir la curva de la sonrisa. Correcto. Luego la proporción de los dientes. El ojo humano, otra vez, se basa en fisiología. El ojo humano es capaz de ver hacia el centro. Tú no puedes ver con un ojo un canino y con otro ojo el otro. O tú ves un canino o tú ves el otro. Claro. Pero los dos centrales sí puedes verlos al mismo tiempo, porque la vista humana es céntrica. Tú puedes ver los dos centrales al mismo tiempo. Por ende, el segundo gran principio es que los dos centrales no tengan una proporción que los distancie en 0.5 milímetros. Idealmente deberían ser perfectos, lo cual la odontología digital nos permite hacer ahora, fresados, perfectos, los dos del mismo tamaño, ¿no? Tú puedes tener los demás dientes no muy bonitos, pero los dos centrales bonitos y ya queda bien. Ajá. Ya va quedando bien. Porque el ojo humano no puede ver la imperfección lateral, porque la vista humana es céntrica. Perfecto. Esa es la segunda gran cosa. ¿Y qué me dijiste más en color? Sí, forma, tamaño y color. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen? Entonces, esa era la proporción, ¿no? La otra cosa en color es que eso es un punto complejo. En carillas, el colega cree que la carilla va a ser como una pintura que ya te tapa la pared. Y eso no es cierto. Cada vez más se usan carillas más finas. Sabe que cualquier carilla a menos de 0,7 milímetros de color es influenciada por el color del sustrato y el color del cemento. Es decir, que el color final de la carilla depende de el color de la dentina en el que te apoyas o el esmalte, el color del cemento que estás usando y el color de la misma carilla. Y la suma de esas tres cosas te va a dar el color final de lo que tú vas a ver. Entonces tienes que saber tomar el color del sustrato, claro. Tienes que tener probadores de color de tus cementos de carillas y tienes que saber qué pastilla o qué cerámica estás usando en tu carilla. Entonces no es así de simple. Claro. No es así de simple. Ahora, si tú haces una frazada de carilla, entonces no importa el color que tengas abajo, y no importa el cemento, pero entonces el colega, por no caer en el error, quizás acaba tallando más diente y se mete en más errores. Claro. Que es otra vez dentina expuesta, otra vez densidad, otra vez el paciente quejándose porque está mutilado, y etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto. ¿Cuánto detalle el diagnóstico? ¿No? Regresamos a lo mismo. Un paciente con bruxismo, ¿está indicado para carillas? Realmente cualquier paciente que tenga una necesidad de estética que cumplir justificada bajo un contexto de salud, inclusive salud emocional, se puede hacer carillas. Inclusive el paciente bruxista, pero el paciente bruxista hoy día se sabe que tiene una contracción paroxística involuntaria o voluntaria, pero que es relativamente sabida hoy por hoy como fisiológica. O sea, tú tienes que bostezar, tienes que, no sé, fisiológico. El bruxismo hoy día es aceptado así. Que mejora cuando el paciente pueda tener una solución de su estrés en su vida, sacarse la tinca, irse a vivir a Hawái, etc. Entonces, bien, pero si el paciente viene otra vez otro poquito de estrés y tiene un mecanismo para liberar ese estrés, y son los músculos masticatorios, va a venir otra vez el bruxismo. Eso no le debe quitar la posibilidad de poderse hacer unas buenas carillas y bien cementadas. Pero entonces este tipo de paciente necesita una protección especial. Entonces otra vez empieza con el diagnóstico. Claro. Si antes de hacer el tratamiento tu diagnóstico es bruxismo céntrico, excéntrico, de vigilia o nocturno, tú tienes que haberlo diagnosticado antes de las carillas. Si el paciente es así, hay que advertirle. Si tú no usas tu férula, tus carillas yo no te las puedo garantizar y se te van a romper, se te van a despegar. No porque esté mal pegada, sino porque la fuerza implica un ciclo de fatiga. Eso es una de las razones que el colega soslaya de una manera increíble. Se le atribuye todo el éxito al material. Y eso no es cierto, ni al cemento, ni a la cerámica. Lo peor que pasa en la boca es el ciclo de fatiga masticatorio. Nuestra boca está constantemente haciendo un ejercicio. No es que pego la carilla, qué bonito, la somete a un instrumento que le hace esto. No, la boca está constantemente haciendo esto. Y en el paciente bruxista lo hace más. Por ende, él requiere una protección. Si él sabe que lo hace de día, una férula diurna. Si él sabe que lo hace de noche, una férula nocturna, ever forever. No queda otra.
hasta que se saque la tinca, se vaya a vivir a Hawái y eso pase. Porque si él no va a relajarse, eso siempre va a pasar. Se sabe que cuando el paciente entra en terapias de tai chi, yoga, y mejora totalmente su bruxismo, independiente o no de usar férulas, uno puede decir, bueno, tu bruxismo está que se cura, ¿no? Pero si no, el bruxismo en realidad lo vas a llevar toda la vida. Entonces, un paciente que quiere que hacerse carillas, sí se puede hacer carillas, pero hay que necesitar una protección especial. Una protección. Muy bien. Muchos pacientes no, algunos dentistas se preocupan por la caída, la cementación de las carillas. Se despegan muy fácilmente las carillas, es una falla de adhesión. ¿Cuál es el error principal? ¿Por qué se despegan las carillas? A ver, puede ser, bueno, dentro de mi experiencia, bueno, yo no puedo contar cuántas carillas habré hecho, más de 300, casi 500 carillas. ¿Se me han despegado algunas? Sí. Se me han despegado algunas. ¿Se han roto algunas? Sí. Pero muy, muy bajo porcentaje, 0 punto tanto. O sea, y entonces a mi práctica te diría, ¿cuál fue el error? Quizás el error principal es en el momento de la cementación. El momento de la cementación es el momento más crítico del proceso propio de las carillas. Si tú vas a cementar con aislamiento absoluto, perfecto. Pero no hay evidencia científica que demuestre que bajo aislamiento absoluto la carilla dure más. Sin embargo, bajo aislamiento absoluto vas a estar más seguro de que no se va a humectar o no se va a ensuciar antes de cementar. Entonces, si no tienes tú un absoluto control de la humedad, es obligatorio de que aísles. Pero si tú puedes tener un control absoluto de la humedad sin dique, que se podría intentar hacerlo sin dique, podrías hacerlo también sin dique. Si tú tienes una buena asistenta, doble succión, etcétera, ¿no? Y el paciente contribuye. Pues si el paciente no contribuye, entonces tienes que hacerlo con dique. Entonces yo pienso que por ahí se humectó. El paciente pasó la lengua cuando tú te volteaste, o el paciente hizo cuando estaba cementando, entonces considéralo eso, que se va a despegar o se va a romper. Entonces esa es la primera gran razón, el momento de la cementación. Y la segunda gran razón es el descontrol oclusal. No hay un control oclusal. Planos oclusales desnivelados implican interferencias oclusales. Problemas con la dimensión vertical o excesiva longitud de las carillas por un sobrepase vertical exagerado implica un esfuerzo masticatorio que va a acabar probablemente reventando los bordes o despegándola. Y un envolvente la función, oclusiones demasiado cerradas, donde para masticar siempre para rozando los dientes de atrás, implicarán también un aumento de riesgo de despegamiento. Si tu paciente tiene eso, bueno, advertirle, ¿no? Si tú lo puedes evitar, simplemente trata de generar el overjet, overbite adecuado, trata de generar una estabilidad oclusal, una nivelación de planos oclusales adecuada antes de hacer las carillas. Correcto. 2 preguntas finales, Ronnie. Una vez pegadas las carillas, ¿alguna indicación postoperatoria? ¿Cuáles son las indicaciones generales? A ver, si es una carilla de resina, siempre es esto. Le digo al paciente, mira, tú puedes comer una pizza, una manzana de circo, y en realidad ni a una carilla de resina se debe romper. Porque en realidad los dientes nunca tocan. Es lo que tú interpones en medio. Y hasta lo que tú interpongas sea comida, la resina es más resistente que la comida. Así que en realidad no se debe romper. Entonces, ¿cuándo se rompe? ¿Cuál es mi indicación? Y la tengo escrita y se la doy al paciente y se la explico. Cuando el paciente viene con algo roto, sabe que la va a volver a pagar porque justamente ha hecho lo que yo le he dicho que no haga. Entonces, ¿qué le digo a mi paciente que no haga? Siempre tienes que decirle esto. Imposible con un diente con carilla cortar un hilo, abrir una bolsa, un sachet o cualquier cosa que se parezca a un sachet. ¿Ya? Cortar lana, menos pelar un cable, ¿sí? Y hueso no es comida, comida es carne, no el hueso. Claro. Nada de chupar hueso, no, eso. Vas a romper tu carilla. ¿Ya? Entonces, eso con las resinas. Con las cerámicas realmente no debería haber eso, porque la cerámica normalmente va a tener de 200 a 10x veces más resistencia que el esmalte. Si un diente con carilla cerámica se rompe, quizás se rompa con un pedazo de diente. Sí, así que una carilla no debería pasarle eso. Si se rompe la carilla cerámica es realmente un problema de la cementación. Correcto. ¿Sí? Porque antes que se rompa una carilla cerámica, lo que va a pasar es que se va a abrir un diastema. Va a haber una giraversión o va a inflamarse la encía. Porque la fuerza adhesiva y la carilla es tan alta que es más débil el periodonto.
la encía, el hueso y el diastema. Va a ocurrir antes que se rompa la caries. Si se rompe la caries primero, bueno, suerte. Sabes que tienes un problema oclusal y tienes que resolver. Perfecto, perfecto. Muy bien. La última pregunta tiene que ver con la tecnología para la edificación de esas carillas. La impresión quizás digital o la digitalización de la fabricación de las carillas. ¿Cuál es tu visión del futuro de la fabricación de las carillas? Maravillosa. O sea, de hecho ha reducido el tiempo de trabajo de los técnicos dentales y la premura con la que nos llegan los trabajos también es mejor. Pero siempre va a pasar por la mano del técnico que tiene que maquillar, o tú mismo puedes maquillar. Tú en tu consultorio compras un horno, tú le pones los colores, lo horneas en 20 minutos y la cementas en 1 hora más. Si el técnico te la da para probar el color, no, tú puedes maquillarla. Entonces, la perfección, la precisión que da la odontología digital ya igualó a la odontología analógica y lógicamente la va a superar, sin duda, sin duda. Ahora, de ahí materiales que el colega, por novedosos, puede creer que son buenos. Por ejemplo, las impresas. Las resinas impresas no han logrado ni tener la resistencia de una resina a mano alzada. Así que a mí me dice, Ronnie, haz una impresa, claro, va a quedar muy bonita todo, pero su desgaste va a ser más rápido, su posibilidad de fractura va a ser más rápido y prácticamente debe ser considerado como un provisional de largo plazo, porque inclusive sería más duro una carilla bien hecha a mano alzada o estampada, pero con resina de consultorio que ya probó la dureza. Entonces las resinas impresas hoy por hoy tienen 4 o 5 años. Y todavía en los últimos estudios, a la fecha que estamos hablando, si se ve este video después de esta fecha, quizás sean otras las realidades, pero a la fecha no ha demostrado tener la resistencia ni siquiera de una buena resina de mano alzada de consultorio. Espectacular. Muy bien. Ronnie, tenemos un presente para ti, gracias. Que es una cosa muy sencilla, pero hecho con mucho cariño, Ronnie. Gracias. Es un presente hecho por el programa para que consumas un poco de café o alguna bebida energizante o agua. Muchísimas gracias. ¿Sí? Con mi nombre. ¿Lo puedes sacar? Sí, claro que sí. Claro que sí. Oh, una tacita. Una tacita, sí. Qué chévere. Bien, escuchando buena música y en la consulta. Pasaste. Palabras finales, Ronnie. Y bueno, agradecerle a los colegas por ver esto. Espero que realmente les sea útil. Es mi primer podcast en mi vida. Y estoy grande para haberlo hecho, pero realmente estoy muy contento. Creo que hemos compartido cosas importantes para los pacientes, para que se enteren, y para los colegas. Los colegas, los pacientes, no se olviden de quererse hacer un buen diagnóstico antes de hacerse las carillas. Las carillas son muy buenas. Yo tengo carillas, ¿no? Entonces las carillas son muy buenas, y están bien hechas, están bien diagnosticadas, tienen una posibilidad de longevidad, una posibilidad de ayuda a mucha gente. Porque la salud, de hecho, no solamente es física, la salud también es psicológica. Entonces, yo he hablado del extremo del trastorno obsesivo compulsivo, pero también está la salud fisiológica, digamos, redundando, saludable. Es lógico quererse sentir más agradable, apreciarse, autoapreciarse, ¿no? Claro, tenerse confianza. Pero eso no debe, pues, de lindar tampoco con extremismos, ¿no? Hay que saber estar en un punto medio entre siempre en ambos el punto medio. Muy bien, Ronnie. Muchas gracias por estar en Enjuiciando la Muela. Gracias a todos los auspiciadores de este programa, a Coltene, Micromega, Dento Shop, Asyami y la producción especial de BPI Media. Soy el doctor Martín Vargas. Estuvieron en Enjuiciando la Muela, pero no te vayas todavía. Primero, suscríbete al canal. Esto está en YouTube, Spotify. Escríbenos cualquier recomendación, cualquier consejo, sugerencia para el programa. Síguenos, siempre tendremos novedades. Estamos en 2ª temporada y ya estamos a punto de empezar la grabación de la 3ª temporada. Hasta pronto, hasta la próxima, nos vemos. Y no se vayan porque vienen los tips del programa. Hasta la próxima. No
copies sonrisas. Lo que le queda lindo a otra persona puede no ir contigo. Lo importante es un diseño personalizado. Evalúate antes de todo. Encías sanas, buena mordida primero. Las carillas no son una solución mágica para todo. El color importa y mucho. Evita el blanco papel. Lo natural se ve mucho más elegante y dura mejor en el tiempo. Si amas el café, piénsalo bien. Las carillas de resina se manchan mucho más rápido, pero si no vas a cambiar hábitos, mejor considera unas carillas de cerámica. No es solo estética, también debe ser funcional. Hablar, morder y sonreír sin problemas.